La mayoría de nosotros no tenemos idea de cuál es nuestro estado físico. Podemos hacer más ejercicio o hacer menos, pero no sabemos dónde estamos parados en términos de nuestra capacidad. Si vamos a correr o al gimnasio 3 veces por semana, ya consideramos que es suficiente y no sabemos que existen parámetros reales que nos van a cambiar por completo la calidad de vida si nos dedicamos a mejorarlos, y además que estos parámetros nos sirve mejorarlos a cualquier edad. Porque si mejoro mi condición física a los 20 años, mejoro mi performance en la cama, y si mejoro mi condición física a los 80, me vuelvo más independiente y puedo ocuparme de mí mismo y no necesitar ayuda por más años. Así que en este video vamos a ver cómo conocer tu estado físico, qué métricas se usa para medirlo realmente y cómo vos podés medirlo por tu cuenta sin necesidad de nada extra y sin necesidad de hacer ningún tipo de estudio. Y vamos a ver también maneras de medirlo si ya sos grande y no podés hacer grandes esfuerzos, pero también vas a ver cómo esto influye en tu salud y cómo te hace vivir más, y por supuesto cómo entrenar esta capacidad aeróbica, este estado físico, para mejorar estas métricas que son tan importantes para tu expectativa de vida. La métrica que define nuestra capacidad aeróbica o estado físico es la que nos permite medir cómo tus músculos, tus pulmones y tu corazón pueden usar el oxígeno durante el ejercicio para que vos no te quedes sin aire y puedas seguir esforzándote. Esta es la métrica que, si aumentás, te permite subir las escaleras y no quedarte sin aire. Pero además está extremadamente relacionada con longevidad y es lo que llamamos VO2 max, que es el volumen de oxígeno máximo que puede utilizar tu cuerpo por minuto para que vos puedas producir energía y seguir esforzándote. Y no es un tema tanto respiratorio de tu capacidad pulmonar por la cantidad de oxígeno, sino de cómo el oxígeno que está en tus arterias entra a los músculos, es utilizado por los músculos para producir energía, y luego en sangre venosa hay menos cantidad de oxígeno porque ya lo gastaste. Esa diferencia entre arterial y venosa nos dice cuánto oxígeno nosotros realmente pudimos utilizar para producir energía. Pero veamos por qué esta métrica es tan importante, cómo la podés medir en tu casa y qué es lo que hace en tu cuerpo, qué implica para vos fisiológicamente. Lo primero que tenés que saber es que la capacidad que tiene tu cuerpo de usar el oxígeno es uno de los predictores más importantes de longevidad y de expectativa de vida, y además de energía que vos vas a tener. De hecho, hay pocas cosas que definen tanto cuán sano vas a vivir y tu riesgo de morirte como este número. En estudios que siguieron a personas por 22 años, se vio que el VO2 max era independiente del sexo, de la etnia y de cualquier otro factor que vos te puedas imaginar que puede tener injerencia en tu expectativa de vida. Por ende, esto no tenía que ver con genética ni con de dónde venías, sino con cuán bueno era tu capacidad aeróbica o tu estado físico. Y este estudio es importante porque midió y siguió por 22 años a 750.000 personas de edades desde 30 a 95 años. No agarró a 2 personas que encontró y las puso a ejercitarse y probó el VO2 max. Y como se siguieron por 22 años, que es muchísimo tiempo para un estudio, muchas personas estaban en sus 60 cuando empezaron el estudio, mucha gente murió durante estos años. Y esto es algo que a nosotros nos permite relacionar el VO2 max, esta métrica que te mencionaba, con cualquier causa de mortalidad posible. Y los resultados del estudio fueron clarísimos. El grupo de gente más entrenada, con más VO2 max, tenía 4 veces menos riesgo de morirse por cualquier causa en esos 22 años que el grupo de gente con menos capacidad aeróbica. Y eso significa menos riesgo de morirte por cualquier cosa, desde enfermedades cardiovasculares hasta tumores. Pero lo más importante o interesante es que siempre en salud buscas un punto medio, con cualquier sustancia o con cualquier métrica. Necesitas el azúcar en sangre en un rango, mucho es malo, poco también, y esto sucede prácticamente con todo, pero no sucede con el VO2 max. No sucede con tu estado aeróbico o tu capacidad física. No se encontró todavía un valor que sea demasiado y que sea perjudicial para vos o que te reduzca los beneficios que te puede llegar a dar mejorar tu estado físico. Todo lo contrario, a más alta es esta métrica, a mejor es mi estado, más sano estoy y más relacionado con longevidad y con buena expectativa de vida va a estar. Ya sabemos que hay un grupo que tiene menos riesgo de morirse por cualquier causa, que es el que más VO2 tiene, pero ¿cuál es el número que tenemos que alcanzar para tener tan bajo riesgo de mortalidad y mejorar nuestra expectativa de vida? Por lo menos más de 50 mililitros de VO2 max, que normalmente se mide en mililitros por minutos por kilo, pero vas a ver en todos lados simplemente el número de mililitros. Y si alguna vez te hiciste una ergometría o una ergoespirometría, ese test donde estás en una bici o en una cinta y te van aumentando la dificultad progresivamente, podés tener tus resultados en algo que se llama METs o equivalentes metabólicos. Con lo cual, si tenés ese número, ya podés estimar tu VO2 max. El grupo más sano y con menos riesgo de morirse en este estudio que te mencioné tenía valores superiores a 14.3 METs.
Con lo cual, si alguna vez te hiciste una ergometría, búscala y chequea tus números a ver en qué nivel de riesgo estás. Y para darte una idea, estos no son los resultados de un atleta profesional, estos son resultados que entrenando vos podés alcanzar hasta incluso si ya pasaste los 60 años. Y como normalmente vamos perdiendo esta capacidad con la edad, vamos disminuyendo nuestro estado físico, es importante entrenarla lo antes posible. Y no te preocupes si este no es tu caso, si tu estado aeróbico fue siempre muy malo o tenés resultados de ergometría si no son buenos, porque te voy a explicar cómo mejorarlo y antes de que digas yo ya soy grande para esto, no puedo mejorarlo, te cuento que un ciclista de 101 años mejoró su capacidad aeróbica entrenando desde los 101 hasta los 103, así que realmente no tenemos excusa. Y si no tenés idea, porque nunca hiciste el estudio de cuál es tu capacidad aeróbica, no te preocupes, te voy a explicar cómo medirlo caminando y cómo medirlo corriendo. Pero para convencerte de que necesitas más estado físico, te voy a explicar cuál es la consecuencia de que tengas una mala capacidad aeróbica. Si sos alguien a quien le gusta ir al gimnasio y quiere ganar más masa muscular y decís el ejercicio aeróbico no es para mí porque no necesito hacer nada de cardio porque eso me hace perder ganancia de masa muscular, te va a servir primero saber qué sucede en tu cuerpo si vos no haces nada de cardio y segundo saber que sí existe un beneficio para ganancia muscular por mejorar tu capacidad física. Y es muy simple. Algo de actividad física, que incluye lo que yo te voy a proponer en este video, alcanza para generar nuevos vasos sanguíneos más capilares que llevan más nutrientes a músculo, por ende te permiten entrenar más duro y recuperarte más rápido. Por ende, en su justa medida, el ejercicio cardiovascular sí te sirve para ayudarte a ganar algo más de masa muscular. Pero a medida que envejecemos vamos perdiendo capacidad aeróbica. Esto sucede siempre, pero sucede más rápido si yo no entreno y no tengo buena condición física. De hecho, puedo haber sido un atleta olímpico en el pasado y tener una capacidad de uso de oxígeno espectacular, pero si dejo de hacer ejercicio, si dejo de entrenar mi estado físico, lo pierdo extremadamente rápido. Esto ya se estudió y en esos mismos 22 años del estudio que te mencionaba, se siguió a las personas para evaluar su mortalidad y se vio que si dejabas de entrenar, perdías ese VO2 a una velocidad de 15% por década, mientras que si seguías entrenando, la perdías solamente a un 6% por década. Esto significa que en igualdad de condiciones, si seguimos entrenando, perdemos nuestra capacidad física a un tercio de la velocidad a la cual perdemos si no hacemos más nada. Y si no llevamos estos números a la práctica, por ahí no significa nada para vos. Por eso te voy a explicar qué significa esto en números y en calidad de vida. Si vos hoy tenés una capacidad aeróbica normal para tu edad, o un poco mejor de lo normal porque te gusta mi contenido y otros contenidos de salud y te cuidás más que la media, y tenés, supongamos, 35 años y un VO2 max de 40, hoy estás bien, vas a las tablas y estás en lo correcto. Pero sin entrenar y perdiendo 15% por década, significa que a los 75 vos ya no tenés la capacidad aeróbica para cargar las compras del supermercado volviendo a tu casa y que estás muy cerca de necesitar ayuda para las tareas de la vida cotidiana. Con lo cual, hoy puede no ser un problema, pero mañana sí lo va a ser. Y el VO2 max es una medida bastante estándar, por ende sabemos que distintas actividades requieren distinto nivel de VO2 max, requieren básicamente distinta capacidad aeróbica. Por ejemplo, para mantenerte independiente en las tareas de tu hogar y poder vivir solo a los 80 años, necesitas al menos 18 de este volumen de capacidad de uso del oxígeno. Y para cargar las compras del súper necesitas unos 20 aproximadamente. Con lo cual, a medida que lo voy perdiendo capacidades básicas. Por ejemplo, si yo no tengo ni siquiera 10 de VO2 max cuando tengo 85 años, no tengo ni la capacidad aeróbica para barrer mi casa. Y para que tengas una comparación, un caballo de carrera puede tener unos 200 de VO2 max. O sea, usa mucho más oxígeno, puede usar 5 a 10 veces más oxígeno por minuto por kilo de peso, por ende produce más potencia que un ser humano. Y me puedes decir, pero Sebas, soy joven, me voy a preocupar por eso cuando tengo 80 años, hoy tengo 20 y quiero divertirme. Bueno, en ese caso aumentar tu VO2 max tiene muchísimos beneficios más. En primer lugar, mejora tus erecciones. Las erecciones tanto del pene como del clítoris dependen mucho del flujo sanguíneo que llega hacia esos tejidos. Más VO2 max implica más llegada de oxígeno y más sangre a todos tus tejidos, pero a su vez también implica mayor capacidad de tus arterias para dilatarse gracias al óxido nítrico. Y como si eso fuera poco, aumentar tu VO2 max también disminuye la pérdida de la erección frente a un esfuerzo físico intenso porque te brinda más resto, más capacidad aeróbica y no necesitas redistribuir la sangre y el oxígeno de los diferentes tejidos a tus músculos por el ejercicio que estás haciendo. Esto también implica menos riesgo de tener disfunción eréctil a futuro. El segundo beneficio tiene que ver con el manejo del estrés. Mucho del entrenamiento que te voy a explicar para VO2 max disminuye tu estrés y eso a su vez mejora tu calidad de vida y te ayuda a mantener en equilibrio tus hormonas, te permite evitar la acumulación de daño por mucho estrés en tu cuerpo, que es algo que ya prácticamente todos sabemos que sucede, y esto se da sobre todo si haces ejercicios para entrenar tu capacidad aeróbica de intensidades moderadas
que es la que además te voy a recomendar cuando vos querés mejorar tu capacidad aeróbica. El tercer beneficio tiene que ver con el uso de grasa. Uno de los aspectos más interesantes de la capacidad aeróbica y que casi nunca se habla es el impacto que tiene en tu metabolismo. No en el sentido del peso, donde obviamente hacer más ejercicio te va a ayudar a perder grasa, a bajar el colesterol si no estás haciendo una dieta keto, a bajar tu insulina y a muchos beneficios más, que todos esos suceden y están muy bien, sino en lo siguiente, que es cuando mejorás tu capacidad aeróbica, aumentás algo llamado umbral de lactato. Para vos que no sos un atleta de élite, quizás no te interesa, pero aumentar el umbral de lactato significa que vos podés utilizar la grasa como energía a un poco más de intensidad o de esfuerzo que antes. ¿Qué significa esto y por qué importa? Significa que más del porcentaje de la energía que vos quemás haciendo actividad física va a venir de la grasa. Significa que te va a ser más fácil usar grasa como energía y tener más flexibilidad metabólica. Esto es clave para verte bien, pero también es clave para tener un buen nivel de energía, como ya vamos a ver, a lo largo del día. Y para que entiendas esto tenés que entender el error que todos cometimos en algún momento. La gran mayoría de nosotros piensa, equivocadamente, que si vamos a hacer ejercicio, si corremos una hora o vamos al gimnasio o cualquier actividad que gaste energía, estamos quemando grasa. Quizás, por ejemplo, medís con cualquier aparato, con tu teléfono, con un reloj inteligente, con un anillo, lo que fuere, tus calorías gastadas y pensás, qué bien estoy perdiendo la grasa de mi cuerpo. Lamentablemente tu organismo no funciona así. No toda la energía que usamos proviene de la grasa y de hecho, a más suave es nuestro ejercicio, como una caminata, mayor porcentaje de la energía que gastamos se extrae de la grasa. Y sucede lo opuesto cuando subimos la intensidad. A más intenso es nuestro ejercicio, menos energía extraemos de la grasa. A más capacidad aeróbica y estado físico tengas, mayor va a ser tu capacidad de poder usar grasa como fuente de energía, que es algo que siempre querés fomentar en tu organismo. Y el cuarto beneficio de aumentar el VO2 max tiene que ver con la energía. A todos nos falta y podemos mejorarla de muchas maneras. De hecho, hay un motivo por el cual cada vez nos falta más energía que te explico en un video que te dejo en la descripción y que es más mental que físico. Pero la realidad es que entrenar nuestra capacidad aeróbica nos obliga a producir más de las fábricas de energía de nuestras células, a las cuales llamamos mitocondrias. Por ende, en pocas palabras, la secuencia es mayor entrenamiento aeróbico, más VO2 max, más mitocondrias, más energía. Y espero hasta ahora ya haberte convencido de que es importante comenzar a entrenar tu capacidad aeróbica, o lo que llamás estado físico básicamente, y últimamente todos nos estuvimos enfocando más en músculos y perdimos la noción, sobre todo en redes sociales, de la importancia de entrenar nuestra capacidad aeróbica. Pero si querés medir tu VO2 max, tu capacidad máxima del uso de oxígeno, existen estudios que obviamente son lo ideal, como la ergoespirometría, que quizás alguna vez hayas hecho y que te mencioné antes, pero también existen maneras bastante buenas de medirlo en casa y gratis. La primera es el test de Cooper, que incluso si nunca hiciste nada de ejercicio, quizás hasta lo hayas hecho en la escuela. El test de Cooper es súper simple. Elegí un lugar sin obstáculos, sin cruces de calle, sin semáforos, sin nada que te vaya a frenar y sin desniveles. Prepara el cronómetro de tu teléfono en 12 minutos o de tu reloj si tenés uno para que te suene cuando terminen los 12 minutos y que vos no tengas que estar mirando la hora. En esos 12 minutos el objetivo es correr la máxima distancia posible. Si pudiste hacer solamente 1.5 kilómetros en esos 12 minutos, estás en problemas y eso equivale a 22 de VO2 max, como podés ver en la tabla. Pero podés reducir mucho tu mortalidad si haces más de 2.750 metros corriendo en 12 minutos. Por ende, hacé la prueba si podés, y este es un buen test si tenés menos de 50 años porque es fácil de hacer, tarda solamente 12 minutos, no necesitas nada extra y en general nos muestra resultados menos agradables de los que nos gustarían. Te dejo en pantalla los resultados según edad y sexo para que puedas guiarte y entender los números después de haberlo hecho. Este test funciona de manera excelente si podés correr, pero ¿qué sucede si yo no puedo correr porque mi capacidad no me lo permite, porque soy más grande o por cualquier otra razón? En ese caso puedo hacer el siguiente test, que es caminando. Y es la prueba de marcha de 2 kilómetros. Existen otros test todavía más fáciles, pero que se usan en general cuando alguien ya tiene un problema respiratorio muy marcado. En la prueba de marcha de 2 kilómetros también tenemos que elegir una ruta que sea llana, que no tenga obstáculos, que no tenga semáforos, cruces, etc. Y tanto en esta prueba como en la de Cooper necesito entrar en calor antes, haciendo un esfuerzo a baja intensidad para preparar el cuerpo. Si no, tus resultados van a dar peor que en la realidad. Además, esta prueba tiene una distancia fija que son 2 kilómetros. Lo que necesitas es que elijas un lugar donde sepas que estás recorriendo 2 kilómetros, como un parque que tenga la distancia graduada o algún lugar que tenga distancias fijas que vos ya conozcas. Y el objetivo de la prueba de marcha es simple:
Camina esos 2 kilómetros lo más rápido que puedas, pero sin correr. Es decir, sin que los 2 pies se levanten del suelo a la vez. En base al tiempo que tardaste en recorrer esos 2 kilómetros y a la frecuencia cardíaca que tenés al terminar, podemos estimar el VO2 max o nuestra capacidad aeróbica. Así que anotá el tiempo que tardaste en recorrer esos 2 kilómetros, tomate la frecuencia cardíaca al terminar, porque vas a necesitar saber ambos, y saber tu edad y tu índice de masa corporal para poder determinar de manera aproximada ese VO2 max. Este test es mucho más fácil de hacer que el de correr 12 minutos, pero tiene 2 contras. A mejor es tu capacidad, menos preciso es. Quiere decir que si tenés un buen estado y podés correr, te conviene hacer el otro test. Porque hay una velocidad máxima a la que podemos caminar. Si vos sos un atleta de élite, te va a dar peor este test que el de Cooper. Y la segunda contra que tiene es que requiere más cálculos para determinar tu estado físico y tu VO2 max. Te dejo las fórmulas en pantalla para hombre y mujer y te las agrego en la descripción también por si solamente estás escuchando este contenido en forma de podcast. Hasta acá entendiste las consecuencias de tener una mala capacidad aeróbica, un mal VO2 max, los beneficios que tiene, cómo es central para mejorar tu calidad de vida siempre, no solamente en la vejez, y viste cómo es un elemento clave para que tengas más energía y también cómo medirlo en casa si no tengo ningún laboratorio o ningún estudio para hacerme. Pero seguro te diste cuenta, sobre todo a nivel de capacidad aeróbica, que cuando estás enfermo tu capacidad respiratoria y tu estado físico es mucho menor. Seguro trataste de correr alguna vez, incluso unos metros porque perdías el colectivo, durante o después de una gripe y sentías que te morías. O te faltaba el aire por subir unas escaleras que normalmente son fáciles para vos. El punto es que cuando nos enfermamos nuestra capacidad aeróbica, nuestro VO2 max baja. Y baja porque tenemos la nariz o los pulmones congestionados, puede bajar mucho por inflamación de los bronquios, baja porque cuando tenemos una infección la frecuencia cardíaca aumenta, y ni hablar de si tenemos fiebre, y obviamente con cualquier infección tenemos una redistribución de los recursos hacia el sistema inmune que gasta muchísima energía y por ende hay menos disponible para tus músculos. La inflamación y la fiebre son dos cosas que alteran el consumo de oxígeno en tus células y obviamente hacen que vos rindas mucho menos físicamente. De hecho, el VO2 max cae 5% si vos solamente tenés un dolor de garganta o mocos, pero sin fiebre, cae de 10 a 20% si vos tenés una congestión a nivel bronquial, fiebre o algo de fatiga, pero puede caer más del 20% si vos tenés bronquitis o una tos persistente. Y te cuento esto por un lado, para que sepas por qué te falta el aire cuando te enfermas y por qué no deberías hacer ejercicio muy intenso si estás enfermo, pero por el otro lado, para que entiendas que necesitas mejorarlo para tener resto, para tener una reserva que te permita estar bien incluso si estás enfermo. Si vos tenés 25 hoy, por ahí engripándote todavía tenés resto y no te importa entrenar el VO2 max más allá de los otros beneficios que te nombré antes. Sobre todo porque si te resfrías no pasa nada grave. Recién cuando te enfermas de algo fuerte y realmente sentís la falta de aire te preocupás. Y esto es algo que agrava si fumas, ya que el fumador promedio tiene entre un 10 y un 20% menos de VO2 max que alguien que vive exactamente igual que él, pero no fuma. Todo esto es central porque significa que no podemos estar justos en el VO2 max. Necesitamos que nos sobre. ¿Por qué? Porque quizás vos sos una persona independiente de 70 o 75 años, pero si te enfermas y tenés esta reducción del VO2 max, ya no te alcanza para ser independiente y necesitas ayuda en la casa. O quizás sos alguien de 55 años sin ningún problema de salud importante, pero cuando te enfermas, baja ese VO2 max que nunca entrenaste y no alcanza tu salud cardiovascular y tu estado físico para mantener una erección. O quizás sos alguien de 35 años sano, pero si te enfermas no podés subir 1 o 2 pisos por escalera sin agotarte. Por ende, tenemos que entrenar esta capacidad aeróbica, no hay otra opción. Y eso empieza por medir nuestra capacidad y saber dónde estamos parados, cuál es nuestro estado aeróbico. Pero ¿qué hacemos una vez que hicimos la prueba y nos dio peor de lo que nos gustaría? Entrenamos. Hacemos ejercicio aeróbico y hay intensidades específicas a las cuales nos conviene entrenar. La enorme mayoría del ejercicio que necesitamos hacer tiene que suceder a baja intensidad. ¿Por qué? Porque para tu cuerpo es mucho más fácil no acumular daño y desgaste si el ejercicio sucede a baja intensidad que si sucede a alta, como en un ejercicio de intervalos de muy alta intensidad. Por ende, lo primero que querés hacer para mejorar tu capacidad aeróbica es acumular tiempo de ejercicio en lo que llamamos zona 2 o zona de pérdida de grasa, que obviamente te ayuda a mejorar tu capacidad cardiovascular, además de ayudarte a perder grasa si quieres hacerlo. Este nivel de actividad física hace tu metabolismo más eficiente y, como te contaba antes, entrenarlo te permite aumentar la cantidad de grasa que vos podés usar como energía cuando haces ejercicio a mayor intensidad. Y la intensidad a la cual tenés que entrenar en zona 2 es fácil de reconocer incluso si vos no podés medir tu frecuencia cardíaca con nada, porque es una actividad aeróbica que te permite hacer el ejercicio respirando por nariz. No estoy desesperado por respirar por boca como cuando hago HIIT.
y por el otro lado es una intensidad que te permite mantener una conversación con un compañero con esfuerzo, pero puedo hacerlo. Pensalo como si estuvieras en una llamada telefónica y no pudieras ocultarle a la otra persona que estás haciendo ejercicio. Ese es el nivel de esfuerzo que tendría que percibir la otra persona para que vos digas estoy en zona 2. De todo el tiempo que le podemos dedicar al ejercicio aeróbico, un 80% debería estar en ese nivel de dificultad. Y es bastante fácil de hacer, y para una persona normal con 3 veces por semana hacer 45 o 50 minutos de ejercicio a este nivel de intensidad, ya alcanza nivel aeróbico para tener muy buenos resultados. Y ahí me podrías decir, Sebas, yo odio hacer cardio, ¿puedo hacer ejercicios de mayor intensidad en menos tiempo para compensar esto? La respuesta es no. No hay manera de compensar la falta de este tipo de entrenamiento con otro. Los entrenamientos de intervalos, que son mucho más intensos, te ayudan a mejorar tu capacidad aeróbica, pero la verdad, aunque no me guste, es que son mucho menos efectivos. Estos dos formatos de ejercicio cumplen funciones completamente diferentes a nivel fisiológico. Y te decía que hagas 80% del tiempo que le vas a dedicar al ejercicio aeróbico en esa zona 2, el 20% restante te convenía con ejercicios mucho más intensos como HIIT, y básicamente los intervalos de alta intensidad son tiempos determinados en los que trabajamos al máximo de nuestro esfuerzo y otro tiempo de igual duración de descanso, que pueden ser descanso en los que no hacemos nada o descanso en los que volvemos a ese nivel de intensidad de zona 2 que hablábamos antes. Y la evidencia nos indica que estos bloques de intervalos de ejercicios de alta intensidad conviene hacerlos más largos. Se vio que bloques de HIIT de más de 2 minutos de esfuerzo, 2 minutos de descanso, 2 minutos de esfuerzo, etc., son más efectivos para mejorar el VO2 max y tu capacidad aeróbica que hacer HIIT más breves. Ahora, yendo a la realidad, si odias el cardio, sos una persona vaga y vas a hacer ejercicio aeróbico una sola vez por semana, para esto lo que puedo recomendarte es un protocolo famoso que se llama protocolo nórdico. Este protocolo te conviene hacerlo en una cinta, en una bici fija, en una elíptica, en cualquier máquina de ejercicio aeróbico de las que tiene un gimnasio típico. Y básicamente entras en calor por 4 minutos, haces 4 minutos de esfuerzo al máximo de esfuerzo que vos puedas sostener durante los 4 minutos, descansás 4 minutos a un ritmo de paso más suave pero no frenando, y repetís este proceso 4 veces. Alta intensidad, baja intensidad, baja intensidad, así 4 veces. Esto mostró mejorar la capacidad aeróbica incluso si lo hago una sola vez por semana. No es lo ideal, pero es muy efectivo en términos de tiempos. Y tu pregunta si odias el ejercicio aeróbico sería ¿por qué tengo que entrenar fuerte con ejercicio de intervalos y tengo que entrenar suave? ¿Por qué no puedo hacer un solo entrenamiento que para mí sería más fácil? Bueno, esto que te voy a mencionar es complejo, pero es la clave de muchas cosas que suceden en tu cuerpo, como por qué otra persona quema más grasa que vos haciendo el mismo ejercicio, por qué alguien se queda sin aire cuando está teniendo sexo o haciendo algún ejercicio físico, por qué alguien puede sostener su esfuerzo por mucho más tiempo que vos a pesar de hacer lo mismo o entrenar de una manera parecida. Y la respuesta está en algo llamado lactato o ácido láctico. Tus músculos cuando trabajan acumulan lactato o ácido láctico a medida que van haciendo ejercicio. A peor es mi capacidad aeróbica, más ácido láctico voy a acumular en los músculos cuando hago ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy produciendo de más o porque mi cuerpo no se lo puede sacar de encima. Eso es lo que hace que pares, que te agotes y que no puedas más, e incluso afecta a esa sensación de ardor muscular que alguna vez sentiste cuando estabas trabajando, sobre todo si estabas haciendo un ejercicio aeróbico y no estabas entrenado. Y este es un tema complejo y merece su propio video, pero me imagino que solamente lo verían los maratonistas y los que hacen triatlón, pero el punto es que vos querés mejorar la capacidad aeróbica de tu cuerpo haciendo dos cosas: reduciendo la velocidad a la cual tu cuerpo produce ese lactato o ácido láctico y acelerando la velocidad a la que se lo saca de encima. Si el lactato aparece cuando yo no tengo capacidad aeróbica, cuando no estoy entrenado, entrenar la capacidad aeróbica disminuye la velocidad a la cual tu cuerpo produce esa sustancia. Esto significa básicamente que vos podés ejercitarte a mayor intensidad y por más tiempo sin agotarte. Pero también, y es uno de los beneficios de entrenar el VO2 max que te mencionaba antes, esto hace que vos mejores la actividad de las enzimas que usan grasa para producir energía y también de las enzimas que van a permitirte aprovechar los carbohidratos para que vos puedas producir a nivel mitocondrial más energía. En pocas palabras, te van a hacer más eficiente en tu producción energética aeróbica, en la que permite que lo hagas con oxígeno, que es la más eficiente para sostener el esfuerzo. Estas son adaptaciones aeróbicas que hace tu cuerpo que te sirven mucho para tener más energía todo el día, pero también para tener naturalmente un porcentaje de grasa más bajo, porque tu cuerpo está más adaptado a quemar grasa. Esta es la base de por qué te sirve entrenar en zona 2, que es una intensidad moderada de ejercicio aeróbico, en la que tu frecuencia cardíaca está entre el 60 y el 70% de la máxima que vos deberías sostener. Y por otro lado, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a sacarse de encima ese lactato.
Para poder entrenar esto necesitamos estar trabajando de una manera mucho más intensa, porque para entrenar que tu cuerpo elimine el lactato, primero tenés que hacer que produzca ese lactato para ir mejorando la adaptación de sacarse de encima esa sustancia. Acá la idea es entrenar muy fuerte para producir el lactato o ácido láctico y darle unos minutos al cuerpo para sacárselo de encima y repetir ese proceso. Ahí entendés para qué te sirve el ejercicio de intervalos de alta intensidad. Te ayuda a producir lactato y luego en el momento de menos intensidad sacártelo de encima y sacarlo de tus músculos. Tu cuerpo se adapta y se hace más eficiente en este proceso. Pero la moraleja importante de todo esto es, necesitamos los dos tipos de entrenamiento porque hacen dos cosas fisiológicamente diferentes en tu cuerpo. Dicho esto, yo sé que no todo el mundo puede permitirse hacer ese nivel de actividad física, pero recordá que como mínimo podemos caminar más pasos por día y esto ya nos ayuda a mantener nuestra capacidad aeróbica a medida que envejecemos y ya unos 8.800 pasos te ayudan a mantenerla muy bien, ni siquiera tenés que llegar a 10.000. Por ende, mejora tu estado físico, tu capacidad aeróbica, porque realmente te va a cambiar la calidad de vida.